Este es un ejemplo de nuestra nueva programación. Enviando la logia. Y yo así, ¿cómo? Perdón, disculpa, otra vez. Entré en shock durante... Hijos, machos, madres mexicanas, ¿no? Simplemente lo podemos ver en casa. Cuando vas a casa y de pronto está el hermano y la hermana. Bueno, que nuestros hermanos tienen ya la inventiva hoy de generar encuentros. Reconocimiento a la señora Marisela Sierra Soloy Álvarez por toda una lucha de ideales y etos. Vamos a ese tema de la ley de amparo. ¿Qué es un amparo? Todo el mundo dice que ahora con el caso de Ferrer Cassette, todo el mundo va a buscar el amparo. Afortunadamente, los grupos ya decidieron negarle la Gracias a su raza, el empecinado cuando se metía en una cosa no lo sacaba. Terminó quizás. ¿Qué va a pasar con los priistas, con su servidor? Pues simplemente tenemos que ponernos más observados. La duda nos debe llevar a tratar de penetrar en aquellos lugares. Siente, piensa, habla y actúa. La democracia, sino que se ponga en práctica. Y el reconocimiento también del doctor Luis Alfio. Y los invito a escuchar La Discoteca Bipolar aquí en Radio Liberal. En Radio Liberal trabajamos por la libertad, la igualdad y la fraternidad. Hola, ¿qué tal, queridos amigos y amigas y amigos? Bienvenidos sean ustedes a este gustado programa Apuntes para la Historia de la Masonería, con nuestro anfitrión, el maestro Carlos Ramos Aviles, a quien le doy la más cordial bienvenida a su propio programa. ¿Cómo está, maestro? Muchas gracias. Bienvenido, mi nombre es Norman Patrón, y bueno, pues como siempre es un gusto tenerlo, maestro, aquí ilustrándonos. Y pues, ¿de qué tema vamos a tratar hoy? Bueno, hoy, mi querido Norman, vamos a hablar de los Guadalupes. Fue un grupo que se inició en la época colonial, precisamente en la Guerra de Reforma, en la Guerra de Independencia. Pero vamos a hablar por qué en el mes de abril de los Guadalupe, porque ellos plantearon un proyecto y plan para secuestrar al virrey y tomar el poder. Y entre los que los plantearon, todos eran masones. Los Guadalupes era una logia masónica que estuvo trabajando como espías. Ya hemos hablado algo, pero muy escueto de ellos. Entonces, pero el proyecto que hacen para secuestrar al virrey, todos los documentos están en el Archivo General de la Nación, porque fue capturados esos documentos. ¿Cómo llegaron a capturarlos a ellos? Bueno, primero porque falló ese golpe. Segundo, las listas las capturaron en los archivos de José María Morelos y Pavón, cuando él fue hecho prisionero. Pero vayamos, ¿quiénes estaban en esa época, en 1811, en abril de 1811? Estaba José María Faguaga, que muere de 74 años. José María Jauregui, Francisco Manuel Sánchez de Tagle, Juan Bautista Arras Guzmán, José Mariano de Sardeneta y Llorente, todos ellos masones. Estos hombres inclusive van a firmar el Acta de Independencia. Al principio, como se dio la guerra
muy sanguinaria, muy cruenta. Fue una guerra civil. Cualquiera que piense que fueron novohispanos contra españoles, eran muy pocos los españoles en México. Nada más para que se den cuenta de la densidad de la población, Acapulco, que era un puerto de altura y donde llegaba el comercio de la nao de China, nada más había 18 españoles. Entonces máximo habría entre 20 y 30 mil españoles. Pero no todos los criollos abogaron por la guerra de independencia, ni todos los indígenas lucharon con la gente de la independencia. Muchos querían al rey y el compromiso era con el rey. Entonces ellos fueron leales al rey, no a España. El compromiso del virreinato de la Nueva España era con el rey, no con el Estado español. Entonces tiene las características de una guerra civil. Ahora, un ejército bien armado por parte del virreinato, con tropas, con equipo, y además llegaron tropas españolas. Entre las tropas españolas, entre 1813 y 1814, llegan también masones, y es como empieza a crearse logias de peninsulares y de criollos nobles. No así la de los Guadalupe. Esos eran criollos ilustrados, pero querían la autonomía sobre la Nueva España. Habíamos comentado la semana pasada que aproximadamente llegaba al 1,000,000 de ciudadanos, o de criollos. Todavía eran ciudadanos, de criollos la población, pero no tenían el control. De los grupos étnicos era el más compacto. La mayoría eran ilustrados. Entonces, ¿qué era un criollo? Un criollo era un hijo de español y de española, pero nacido en América. Entonces, criollo quiere decir nacido, criado y nutrido en América, pero no tenían derecho a heredar los puestos de sus mayores, y los puestos altos solamente los tenían los españoles o los peninsulares. Entonces el deseo de poder era tremendo, y el deseo de ser alguien era más fuerte. Entre los criollos ilustrados, aparte de los que acabamos de mencionar, está Miguel Hidalgo, Lucas Alamán, que es un criollo ilustrado, el doctor del que hemos hablado mucho, pues Valentín Gómez Farías, que inclusive el general Guadalupe Victoria, ellos para poder estudiar tenían que sacar su cédula de pureza de sangre. No cualquiera podía cubrir los estudios altos si no era criollo. Un indio tenía prohibido entrar a estudios altos. Un negro y un mulato, peor. Entonces, muchos llegaban a pagar dinero por sacar el certificado de pureza de sangre. Entonces, todo eso fueron conflictos que se fueron generando, y los Guadalupe lograron integrar y organizarse de tal manera que estaban en puestos administrativos de buen nivel y buena posición, tanto en el Ayuntamiento de la Ciudad de México, como había abogados que trabajaban en la Santa Inquisición, no como inquisidores, sino podríamos llamarlos como abogados que servían a defender a los procesados. Entonces, pero tenían que ser criollos. Entonces les va a dar una libertad de acción que no la van a tener otros grupos por estar en lugares encumbrados. Se van a organizar de tal manera que le van a mandar información primero a Rayón y después a José María Morelos y Pavón. Se organizan mandándoles informes de movimiento de tropa, ordenanzas, información de la península, del virreinato. Eran unos agentes secretos. Hay dos doctores
que tienen un excelente libro. Es la doctora Gobea y el doctor Ávila, que tienen Los Guadalupes, un proyecto de nación para la Nueva España. Si tienen oportunidad de adquirirlo y de verlo, van a encontrar cosas muy interesantes. ¿Por qué lo interesante de esa publicación? Porque es gente que no está iniciada y van a ser más objetivos. Repetimos el título porque lo ponemos aquí en esta franjita. Claro que sí. Los Guadalupes, un proyecto de nación para la Nueva España. ¿Alguna pregunta? Y cuando, por ejemplo, en los masones de aquel entonces, ¿había alguna restricción en esto de la sangre? En el rito escocés sí. Gracias, El rito escocés que trajeron los españoles tenían que ser español peninsular o español avecindado en la Nueva España o criollo con pureza de sangre para pertenecer al rito escocés antiguo y aceptado. Y después con el tiempo se cambió. El grupo escocés fue un grupo muy sui generis. Se hicieron distintas logias a lo largo del periodo colonial, pero casi todos eran criollos y letrados. Un canónigo de Guadalajara funda los Caballeros Racionales, pero dura muy poco tiempo. Pero los Guadalupe duraron más tiempo. Andrés Quintana Roo perteneció a la logia de los Guadalupe. Entonces, para que se den idea de cuál era el pensamiento de la gente. Con Andrés Quintana Roo podemos encontrar el ejemplo de que él hablaba ya de la autodeterminación de los pueblos. ¿Y con el nombre de los Guadalupe no hacía reminiscencias a la Virgen? Sí. ¿Y no les creó conflicto eso? No, para nada. Para nada. Hay un estandarte de la Virgen de Guadalupe que tienen un holograma que dice "Viva la Santísima Virgen de Guadalupe". Bueno, eso es lo que dice la gente, pero los que sabemos leer y escribir vemos que tiene la escuadra y el compás. Y después tiene unas alegorías y unos simbolismos que dicen "a la gloria del gran arquitecto del universo". Y hay un hermano, Octavio Casamadrid, que él se pasa 18 minutos explicando detalle por detalle de cada uno de esos. Es el estandarte de Hidalgo. Ahora, ¿quién influyó para la creación de los Guadalupe? Pues hay influencia de los jesuitas. Los jesuitas influyen mucho en el culto guadalupano y en los grupos. Cuando se fueron, hubo un jesuita del siglo XVIII, Francisco Suárez, teólogo, que con su tesis permite el levantamiento del pueblo contra el rey y justifica movimientos armados que tengan representación en la Nueva España cuando el rey se desobligue para con sus súbditos y ponga en peligro la integridad del virreinato. Entonces, esa fue la tesis con la que los Guadalupe lograron amalgamarse y formar una sociedad secreta. ¿Alguna otra pregunta? Pues no, por el momento no, maestro, pero sí es interesante. ¿Qué otros personajes conocidos, por ejemplo, llegaron a pertenecer también a este grupo de los Guadalupe? Bueno, había un grupo de mujeres, pero no estaban iniciadas, pero trabajaban con ellos. Las esposas, las hermanas, o las novias, o las amantes. ¿Las hijas también? Sí, también las hijas. Pero tienen que ser mayores de edad, jóvenes. Ellas hacían convivios a la ciudad de Tlalpan y San Ángel. Cuando hablamos hemos estado comentando mucho Tlalpan y San Ángel porque era la zona sana de la Ciudad de México. Eran las villas y los pueblos. Entonces, en tiempos de calor, cundían enfermedades y había mucho mosquito y tolvanera. Entonces, la gente de bien y de dinero se iba para sus casas de verano a San Ángel
y Atlalpan. Y ahí organizaban comidas, días de campo, y entre sus enaguas y entre sus cosas, lo mismo les llevaban parque, que dinero, que informes. Ya también lo comentamos que así lograron hacerle llegar al licenciado Rayón, general y licenciado, una imprenta, y después en la misma labor la vuelven a repetir, hacérsela llegar a Morelos, y es como empiezan a hacer publicaciones. Lo que se necesitaban eran imprentas. ¿Para qué? Para publicar los mensajes, las ideas. En 1812 se jura la Constitución de Cádiz el 15 de septiembre en la Ciudad de México, y eso va a influir, por la información que le dan los Guadalupe a Morelos, va a influir para que Morelos diseñe los sentimientos de la nación y también la Constitución de Apatzingán, que es el 13 de septiembre de 1813. Pero lo que es muy interesante es ese trabajo de que iban a secuestrar al virrey en 1811. En 1811. Pues muy bien, maestro, pues me indica la producción que tenemos que irnos a un corte. No olviden que ustedes nos pueden ver en Facebook, en nuestra página oficial de Radio Liberal México, y también el canal oficial en YouTube. Le pueden poner www.youtube.com/user/Radio Liberal México. Continuamos en nuestro programa de Apuntes para la Historia de la Masonería con el maestro Carlos Ramos Aviles. Gracias por continuar con nosotros, queridos amigos, aquí en Apuntes para la Historia de la Masonería en México. Hemos modificado para que sea más exacta este viaje por la historia de esta tan importante agrupación del mundo. Estaba comentando nuestro anfitrión, el maestro Carlos Ramos Aviles, que ahora nos va a contar acerca de la importancia del día 12 de abril de 1867. ¿Por qué es tan importante este día, maestro? Bueno, porque es la base primordial para cortarle la retirada a Maximiliano. ¿Quién va a organizar la toma de la Ciudad de México? El general Porfirio Díaz Mori. El 2 de abril toma la ciudad de Puebla. Es una batalla. Antes, cuando él era presidente, se celebraba tan fuerte como la batalla del 5 de mayo. Dejó de ser presidente y pues el rey ha muerto, viva el rey, ¿no? Y quitaron de celebrar el 2 de abril. Pero el 2 de abril fue una batalla también muy fuerte. Las ciudades del imperio donde estaba fortalecida era México, Puebla, Veracruz, Querétaro. Esas 4 ciudades tenían el control del imperio, pero en cualquier momento iban a caer. Maximiliano, yo no sé a qué adujo o por qué pensó que había que salir de la Ciudad de México y defender el imperio en Querétaro. Fue lo peor que pudo haber hecho, porque aquí tenía sus bases de abastecimiento. Entonces, un general liberal y gobernador de Nuevo León, Santiago Vidaurri, fue un cacique y es un liberal al principio tan fuerte como Juárez, pero tuvo diferencias muy fuertes con Juárez. Entonces, Santiago Vidaurri va a modernizar el norte, y después de que apoya las luchas
de 1868 a 1860 de las guerras de reforma y va a controlar el estado de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. En 1864 cambia giro de bandera y se pasa con el emperador Maximiliano o con Maximiliano de Habsburgo. Y él se viene y Maximiliano le encarga a Santiago Vidaurri que defienda la Ciudad de México. Entonces la Ciudad de México va a ser sitiada desde la villa de Guadalupe Hidalgo. Ahí todavía existe la placa y la casona donde era el cuartel de operaciones de Porfirio Díaz. Está frente a la Basílica de Guadalupe, sobre la calzada de los Misterios. Va a sitiar, va a tomar la ciudad, va a tomar prisionero a Santiago Vidaurri y lo va a fusilar, lo va a pasar por las armas. Pero al cortarle la retirada a Maximiliano, automáticamente lo dejó inhabilitado para salir del país. ¿Por qué? Porque de México a Veracruz empieza a controlarlo todo el trayecto Porfirio Díaz. La otra gran batalla se va a dar en el sitio de Querétaro por las mismas fechas, que cae hasta junio cuando es Maximiliano tomado preso y después pasado por las armas, en junio. Pero son los dos sitios importantes. Esos sitios marcan un antes y un después. Vuelve a reafirmarse la independencia de México, la soberanía de México, la unión, lo que no se dio con la guerra del 46-48 y los fracasos del 47, o sea, contra los Estados Unidos. Entonces, en esa época se empieza a dar un perfil de integridad y de identidad. Y además, por primera ocasión, el 5 de mayo de 1862, que pronto estaremos dispuestos a celebrarlo, se canta y se entona el himno nacional mexicano por decreto del presidente Juárez. Entonces, muchas veces no sabemos, ¿no? Claro. Pero son días muy importantes de los que deberíamos de reconocer que lo que tenemos y lo que somos como nación se los debemos a esa sangre derramada por los hermanos. Ahora, Porfirio Díaz Mori era masón, era del rito escocés, no del rito nacional mexicano. Benito Juárez era del rito nacional mexicano. ¿Y Porfirio Díaz era, por así decirlo, de la simpatía de Juárez? Fue su alumno. ¿Sí? Fue su alumno en el Instituto de Ciencias y Artes, en sus clases de jurisprudencia. Pero Porfirio Díaz optó por la carrera de las armas, porque todos los estados tenían una Guardia Nacional por un decreto que se dio en 1846 para formar la Guardia Nacional contra la invasión estadounidense. Entonces los estados siguieron manteniendo su Guardia Nacional y ahí es donde levanta armas y donde se prepara Porfirio Díaz. Porfirio Díaz no fue egresado del Colegio Militar. Él estudiaba en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Y en el mismo Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca estudió las artes y las ciencias de la guerra. Él decidió entre la milicia y la jurisprudencia o la abogacía. Decidió por la milicia. ¿Por qué? Porque necesitaba. Ahora Porfirio Díaz era mestizo. Y además había trabajado en sus mocedades en distintos oficios y uno de ellos fue el de cirquero. Entonces tenía una facilidad para la doma, el manejo del caballo, saltar. Lo agarraron prisionero y también se escapó varias veces. De mago, ¿no? Exactamente, se escapó de los franceses porque lo capturaron en el sitio de Puebla en 1863 y en la acordada que lo llevan de Puebla a Veracruz se les escapó. Pues, saltaba como chango, como malabarista, ¿no? Entonces se durmieron los suavos y dio un salto y se les escapó. Entonces es muy importante, independientemente de lo que haya hecho Porfirio Díaz, la modernidad, lo que quería hacer
el presidente Juárez, el presidente Lerdo, lo logró Porfirio Díaz. Porfirio Díaz es el que mete los ferrocarriles a lo largo y ancho del país. Es el que le va a dar la modernidad. Va a pagar las deudas que ningún país podía aceptar, la moratoria de México. Él va a renegociar y va a pagar la deuda a todas las naciones, a los deudores. Su error fue perpetrarse en el poder. Y también, en conmemoración, a él le gustaba mucho conmemorar. Sí, su cumpleaños. Las fechas, por ejemplo, el 15 de septiembre, él nació el 15 de septiembre, pues el grito lo da el 15 de septiembre. No lo queremos a Porfirio Díaz y seguimos emulando algo que él hizo. Bueno, pues como el 12 de abril puso sitio a la Ciudad de México, en 1911, también en abril quiere poner entre el 12 y el 17 el decreto para prohibir la no reelección en México, pero ya no le alcanzó el tiempo. Que él se lanzó al grito de no reelección contra Benito Juárez y después lo olvidó. Pero en 1867 nadie le puede arrebatar la toma de la Ciudad de México. Cuando el presidente Juárez entra a la Ciudad de México, él sale a recibirlo a la villa de Tlalnepantla. Y las esposas y las soldaderas que venían con el ejército de Oriente y el ejército del Sur, que era el que él comandaba, ellas diseñaron y elaboraron la bandera que hizo el presidente Juárez ya en la toma de la Ciudad de México, con los poderes y con la entrada de Benito Juárez, después de la muerte de Maximiliano, que eso lo veremos en el mes preciso, ¿no? Y daremos más detalles. ¿Alguna duda o algún comentario? No, pues sí es importante esto de... ¿Por qué se llegan a olvidar estas fechas tan importantes? ¿Qué hace que pierdan para el público, para la gente, tanta importancia? Bueno, recordemos que después de la Revolución Mexicana, todo lo que olía a porfirista había que desecharlo. Y aún así, muchos de los generales revolucionarios, para lograr la identidad y el reconocimiento, se casaron con los hijos de los hacendados y de los científicos porfiristas. Pero crearon una nueva cultura épica de la historia, pero no quisieron recordar el sitio de Querétaro, el sitio de la Ciudad de México. Son dos fechas trascendentales, porque allí se finca la República Moderna de México, el reconocimiento. Mucha gente se oponía al fusilamiento de Maximiliano, y si no lo hubiera fusilado Benito Juárez, pues no lo hubieran tomado en serio, ¿no? Pero él se lo buscó, y con la ley contra los traidores de 1861 se le fue aplicada, y además de tomar armas contra México. Entonces, pero fue tan importante tomar la Ciudad de México que le cortaron el abastecimiento a Maximiliano y le cortaron la retirada. Entonces, si la gente no lo quiere recordar, es porque no hacemos hincapié. Pero solamente los pueblos que olvidan su historia están obligados a repetir los mismos errores. Entonces, pues vamos a hacer un poquito de labor recordando y decir que, pues, tanto los militares que estaban en Querétaro como los militares que estaban en la Ciudad de México por parte de la República eran masones. Escobedo era masón. El general Riva Palacio era masón.
era licenciado y general Riva Palacio. Su papá de Riva Palacio va a ser uno de los abogados que va a defender a Maximiliano, también masón. Y los Riva Palacio son descendientes de Vicente Guerrero por parte de su hija, que el abuelo y masón, el hijo, el nieto masón, el bisnieto masón. Entonces, ahí podemos ver que ha contribuido la masonería fortaleciendo y formando. La masonería no es un sindicato, es una fraternidad, es una escuela filosófica. Entonces, el dar enseñanza, el enseñar la piedra bruta, convertirla en piedra cúbica, es que llevar a hechos reales y concretos lo que se discutía en trabajos masónicos que nosotros manejamos en los talleres. De ahí que le llamamos Apuntes para la Historia de la Masonería en México. Hablamos de la historia de México, sí, pero estamos hablando de protagonistas masones que han contribuido. Los primeros que hablamos, Faguaga, pues murió de 74 años, es uno de los que firma el acta de independencia y se convierte en iturbidista, en independentista, y logran ver la consumación de la independencia, masón. El cura, el teólogo que declaró en contra del rey, pues nada más que veamos su firma y su rúbrica, porque el señor hace 3 puntos y marca ahí una estrellita y una espada flamígera. Pues, ni modo porque le gustaran los anagramas o los muñequitos, ¿no? Era una forma de identificarse y decir qué soy, de darse a señalar. No, muy interesante esto. Tengo 2 preguntas, a ver si para dejarlo así en el corte, así de suspenso. ¿Qué fue de la esposa de Maximiliano? Y otra hace mucho, unos 10 años, yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, que se salió al aire una medio polémica de que si Maximiliano era masón y que por qué Juárez según lo había mandado a matar si eran hermanos, etc. ¿Qué le parece, maestro, si tocamos estos temas regresando del corte? Recuerden que están viendo Apuntes para la Historia de la Masonería en México. Regresamos aquí a Radio Liberal. Muchas gracias por continuar con nosotros, queridos amigos de Radio Liberal. Recuerden que estamos en el canal de YouTube www.youtube.com/user/Radio Liberal México y en Facebook como Radio Liberal México. Continuamos en este programa de Apuntes para la Historia de la Masonería en México con el maestro Carlos Ramos Avilés y un servidor Norman Patrón. Maestro, nos fuimos con 2 preguntas que nos llamaba mucho la atención. ¿Qué fue de la esposa de Maximiliano, Carlota? Lo pregunto por lo siguiente: ¿qué tal si tuvieron hijos y esos hijos tuvieron que hacer vida aquí? O bueno, usted sabrá. ¿Qué fue de Carlota? Bueno, el matrimonio de Carlota y Maximiliano fue un matrimonio arreglado. Difícilmente tuvieron vida marital, por lo que se sabe, por la documentación, por los epistolarios. Epístolas o cartas. Entonces, pero Carlota era una de las princesas más inteligentes del mundo y más preparadas y más ricas, además de ambiciosa.
no se conformaba con ser princesa, ella quería ser emperadora o emperatriz. Entonces, sí hay descendencia de Carlota. Hay un general francés, no voy a dar su nombre para no herir susceptibilidades, pero este general francés fue hijo de Carlota y lo tuvo en Europa. Unos dicen que el papá del general era un comandante belga, otros dicen que fue un capitán mexicano. Pues eso solamente Carlota lo sabe, ¿no? O que les hiciéramos pruebas de ADN tanto al general como a los prospectos de padres, al mexicano y al belga. Pero este general se formó en la escuela de Saint-Cyr, la mejor escuela de militares en Francia. Este general llegó hasta la Segunda Guerra Mundial. Fue uno de los que firmó la capitulación de Francia ante Hitler. Entonces era hijo de Carlota. Carlota murió en 1927 en Bélgica. Cuando la Primera Guerra Mundial, que pasaba el frente, estaba muy cerca de su castillo, había un letrero en francés, en flamenco y en alemán, de que tuvieran consideración para la emperatriz de México, pero murió hasta 1927. Entonces sí tuvo descendencia, pero no de Maximiliano. Ahora, lo de que Maximiliano era estéril, pues eso fue parte de la guerra política y sucia que hizo Benito Juárez en contra de Maximiliano, porque Maximiliano tuvo también un hijo, el que puso la flor más bella del ejido fue Maximiliano, y lo puso en Xochimilco y después en Cuernavaca. Y si algo le fascinaba a Maximiliano eran las indígenas. ¿Por qué? Pues los indígenas no tienen vello, entonces lo volvió loco. Él era una persona que le daba lo mismo Chana que Juana. Era muy promiscuo y además muy liberal. Llegó a comprarse hasta 1 o 2 esclavos. Entonces, sabiendo eso, Benito Juárez dijo, no, pues este tiene sífilis y está esto, porque era atacarlo, era acabarlo. Pero sí tuvo un hijo, que ese murió después de la Primera Guerra Mundial. Salió protegida la India Bonita. De ahí viene el título de la India Bonita y de la flor más bella del ejido. Otra cosa que la gente no sabe es que el Paseo de la Reforma fue trazado por Maximiliano. Y el traje de charro, como lo conocemos, fue diseñado por él. Le fascinaba vestirse de chinado. Entonces la gente espantada decía, los cangrejos sobre todo, que eran los conservadores, ¿cómo se viste usted, su alteza, con esa ropa? Si muchos de los guerrilleros que nos están dando hasta por debajo de la lengua traen el mismo traje que usted. Entonces quería conocer el argot mexicano, el lenguaje, hizo una junta de beneficencia, recibió a los indígenas, hizo un viceministerio para asuntos indígenas, los recibía en el castillo de Chapultepec y a veces los recibía vestido de charro, pero el charro como el que conocemos, el chinaco o el charro mexicano, dejaba el pantalón abierto de la rodilla hacia el suelo y se ponían monedas de plata, de oro, botonadura, de acuerdo al dinero. El que le puso águilas imperiales, como lo utilizan los mariachis, como lo trae Pedro Infante o lo traía Jorge Negrete, con el águila imperial en la espalda bordada, fue Maximiliano. Y entonces dice, bueno, no hay problema, ellos lo traen abierto, yo lo cierro. Y lo cerró. Ahora, Maximiliano no era masón. Hubo un militar prusiano que peleó con Benito Juárez, Carlos von Hagen,
que lo mandaron precisamente a Retejer, a preguntarle en 3 ocasiones y no pasó las pruebas. O sea, nosotros hacemos unas pruebas para saber si es hermano o no. Y además Carlos von Hagen quería darle el socorro masónico, para nada. Después de que el general Carlos von Hagen le pasó el informe, y para la gente que dude, bueno, ahí están sus informes de él. Y están en 2 secretarías de Estado, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de la Defensa Nacional. Ahí están los informes de von Hagen. Y en el archivo de Benito Juárez, 3, que es Gobernación y Presidencia de la República. ¿De quién viene Maximiliano? Maximiliano viene de los Habsburgos. La casa austriaca era una casa que tenía que proteger al Papa, pero sus ancestros, ¿quién fueron? Siempre fueron protectores del Papa. Y nosotros tenemos bula de excomunión por ser masones. ¿Cómo un masón va a proteger al Papa si tiene bula de excomunión? Entonces no es lógico. ¿Quién es el papá de Maximiliano? El papá de Maximiliano es el rey de Italia, el aguilucho, el hijo de Napoleón Bonaparte, que se casa con la princesa Eugenia de Austria. Y para que no tuviera descendencia o problemas, mataron al aguilucho, al rey de Italia. Pero joven se enamoró de una princesa también de la casa de Austria. Es la mamá de Maximiliano y la mamá de Francisco, su hermano el emperador de Austria. Son hermanos de madre, más no de padre. ¿Me entienden? Podríamos decirle lamolitos, ¿no? Por distintos ingredientes. Entonces, pero tenía derecho al trono de Francia, Maximiliano, por el papá y por descendencia de Napoleón Bonaparte. Tenía derecho al trono de Italia, porque su padre había sido nombrado rey de Italia. Tenía derecho a la corona de Austria. Entonces, cuando dicen en la historia tan, pues así, tan sencilla, buscó Napoleón III un príncipe de Europa, no, lo buscó porque era su pariente, era su sobrino. Napoleón III sí era masón, no así su sobrino. Y lo más fuerte es que la corona de Austria tenía que proteger al Papa. Pero Napoleón III se enfrentó a Austria y en la batalla de Solferino, a consecuencia de esa batalla, hace una matanza de austriacos. Y de ahí nace la Cruz Roja, hecha por otro masón. Entonces, cuando le dan todas esas series de informaciones a Benito Juárez, dice, no, aunque sea hermano, él atentó no nada más contra hermanos, sino contra ciudadanos, y además pisó y usurpó un terreno. Por eso no lo querían de regreso en Europa. Su madre, cuando le manda una carta que va a abdicar, le dice, te prefiero muerto que abdicado. Entonces, si él regresaba a Europa, tenía posibilidades de heredar algún reino o un imperio. Y de todas maneras, la tercer punto en el que decimos que no era masón, en 1864 le ofrecen que sea gran maestro del rito escocés antiguo y aceptado y soberano gran comendador, y él lo declina. Dice que no puede ser gran maestro ni tampoco soberano gran comendador, pero que sí les acepta el de ser patrono de la orden y manda a 2 gentes. Ahora, estamos aquí grabando, como representantes de él. ¿Tomamos nota? Sí. ¿Alguna otra duda? Claro, yo tomo nota. Pues es interesante. Y sí se han llegado a dar casos de que, por ejemplo, que por las circunstancias de la política, de la guerra, se hayan tenido que enfrentar hermanos masones. Sí, escoceses
y yorquinos. Es más, Vidaurri era masón y era escocés. Y Porfirio Díaz le dijo, pues, con todo el dolor de mi corazón, si quieres te doy chance de que te pongas tu mandil, pero que te fusilo, te fusilo. Y Porfirio Díaz era el que decía, mátalos en caliente. Entonces lo fusiló. ¿Por qué? Por traición a la patria. No sabemos si le hicieron un juicio masónico a Vidaurri, pero Vidaurri era masón, era liberal. No crean ustedes que todos los conservadores estaban con Maximiliano, también había liberales. Ahí está Vidaurri, que era liberal, y algunos otros. Orozco y Berra. Interesante esta cuestión. Muy bien, maestro. ¿Con qué vamos a regresar para el siguiente corte? Lo que gustes. Sí, pues le ampliamos más a este relajo de los enfrentamientos entre masones. Bueno, gracias, maestro. Continuamos aquí en nuestro programa de Apuntes para la Historia de la Masonería en México. Soy Norman Patrón. No olviden que estamos en YouTube en www.youtube.com/user/Radio Liberal México, y en Facebook nos encuentran como Radio Liberal México. Continuamos aquí en su programa. Así es, queridos amigos de Radio Liberal, recuerden que estamos en nuestro programa Apuntes para la Historia de la Masonería con el maestro Carlos Ramos Avilés y un servidor, Norman Patrón. Y bueno, pues estábamos hablando de estos enfrentamientos que se llegan a dar por razones de político, las circunstancias que envuelven un cierto momento, una época, ¿no? Y pues salía a la luz de que ya habían existido ciertas rencillas entre propios hermanos. ¿Qué otras rencillas nos puede platicar, maestro? Bueno, las más trascendentales va a ser entre el rito de York y el rito el rito escocés. Pero inclusive antes de eso va a ser entre escoceses que van a estar a favor de la independencia y escoceses que van a estar a favor del reconocimiento de España y como México como una parte insular del imperio, pero con autonomía. Entonces hay autonomistas y hay independentistas que son escoceses. Llegan los yorquinos con otra visión, se da la consolidación de la independencia, que pensaron que ya se había logrado encontrar el paraíso, y después de tanta sangre de 11 años de guerra, de estar la economía fracturada, entonces logran el imperio, el acta del imperio mexicano. Los hermanos de los Guadalupe firman el acta del imperio mexicano, y hay que notar que ninguno de los generales independentistas va a firmar el acta del imperio, ni Guadalupe Victoria, ni Vicente Guerrero, ni otros generales que había. Pero sí van a ser estos independentistas. De allí también se va a dar rivalidad. Unos son escoceses. El mismo Iturbide se hace escocés por influencia de una mujer, la abuela Rodríguez. O sea, si este país es independiente es por ella. Volvió loco a Iturbide y se enamoró de ella. Y la abuela Rodríguez lo seduce para que ingrese a una logia con esa misión y con esa visión. Él se pone como misión: bueno, este es el general, el que tiene más poder, el que tiene, vamos a jalarlo a la causa. Entonces él se hace escocés por conveniencia, por amor, pero también ve
cómo estaban trabajando, le gusta y le ofrece la corona a Fernando VII o a un príncipe que mande los Borbones de España. Los españoles ni nos toman en cuenta, no aceptan la independencia de México, y todo el mundo dice el abrazo de Acatempan. Pues el abrazo de Acatempan es un reconocimiento. ¿Eres hermano? Pues a ver si es cierto. Y nosotros tenemos una forma. Entonces en ese abrazo se está reconociendo Vicente Guerrero con Agustín de Iturbide. Y se están rodilla con rodilla, hombro con hombro, boca a oído, lo que se tienen que decir. Pero después se van a enfrentar. Y los dos son escoceses. Aunque Vicente Guerrero después va a ser el gran maestro del grito de York. Entonces, uno de los que trata de impulsar el rito de York es Poinsett, el primer embajador de los Estados Unidos en México, que ya habían dado reconocimientos al rito de York a logias en Coatzacoalcos, en Campeche y en el puerto de Veracruz. Ahí había logias yorquinas. Pero se empiezan a dar en la Ciudad de México y no había partidos políticos. Entonces, unos son escoceses, otros son yorquinos. Y cuando se da la federación, la mayoría de los diputados son escoceses. Y así se va a conservar en las diputaciones hasta 1828, cuando se da ese enfrentamiento. Es más, se hacían misas por parte de los sacerdotes yorquinos y misas por parte de los sacerdotes del rito escocés cuando fallecía un hermano o para una logia o cuando llegaba un nuevo venerable maestro al taller. Pero se empiezan a enfrentar y empieza también la gente a ver que van progresando cualquiera de los dos ritos en la política. Los políticos eran escoceses, los militares se convierten en yorquinos y se van a dar la confrontación y se van a pegar desde el púlpito y hasta en la Ciudad de México, en las calles, con mandiles y con espadas, y un sacerdote va a asusar a los de su rito contra el otro rito, pero también se van a dar enfrentamientos muy fuertes. Los escoceses van a sacrificar a Vicente Guerrero, y en Cuilapa, primero el vicepresidente lo desconoce, que es Nicolás Bravo, y se levanta en armas contra él, y Vicente Guerrero lo derrota en Tulancingo, pero después se levantan Santa Ana y se levantan otros. Entonces empieza a haber, es más, Vicente Guerrero no llega por una elección limpia, llega porque los militares no están a favor del presidente que llega, que era escocés, y entonces se da una confrontación tan fuerte que se llega a dar una ley en octubre de 1828 contra las sociedades secretas, donde tenían que abatir columnas todos los ritos. Los del rito nacional mexicano van a trabajar en forma clandestina y no van a abatir columnas. Pero había 4 ritos en este país: el antiguo y aceptado de los escoceses, el rito de York, el del águila mexicana y del rito nacional mexicano. Y el rito del nacional mexicano, al dar la confrontación entre el escocés antiguo y aceptado y el rito de York, ellos luchan con una cantidad de escoceses y otra cantidad de yorquinos, que en total son 9, con la gran logia del Gran Oriente de Francia, logran una carta patente y ellos empiezan a trabajar en el rito primitivo francés, con 9 grados nada más. Pero dicen, bueno, ustedes están
peleando, nosotros vamos a trabajar por el bien de la nación. Y la Gran Legión del Águila Negra, no, esa va a trabajar por la expulsión de los españoles, fuera los españoles, y que se levantara lo mexicano y se ensalzara lo indio. Entonces ese enfrentamiento van a generar guerras civiles, levantamientos militares durante 30 años hasta la Constitución del 57. Y después del 57 ya le bajan, ahora sí a los... No, porque bajan mucho los con la ley de que prohibía las sociedades secretas, no tienen esa fuerza el rito escocés ni el rito yorquino, abaten columnas y se fortalece el rito nacional mexicano. Y los que nacieron después de la Guerra de Independencia, al principio de la Guerra de Independencia, pero que van a ser Juárez y su generación, se nutren en el rito nacional mexicano, muy pocos en el rito escocés. Ignacio Manuel Altamirano es escocés. Él es el segundo gran maestro de la Gran Logia Valle de México y es el que va a nacionalizar Valle de México. ¿Por qué? Porque Valle de México era con 3 logias de extranjeros, una logia de alemanes, una logia de franceses y una logia de habla inglesa. Esa era la logia de Valle de México, que se funda el 6 de febrero de 1862, pero ya existían logias escocesas. Existe una logia muy hermosa que se llama Paz y Concordia. Su estandarte lo tiene Banamex, es un estandarte del tamaño de las banderas de guerra, con un triángulo azul del lado izquierdo, arriba, otro triángulo azul del lado abajo, otro triángulo rojo arriba y otro triángulo rojo abajo. O sea, las banderas revolucionarias de azul, blanco y rojo. Y en el centro va a estar un panal de avispas con una estrella, que va a ser el escudo de los institutos literarios y el escudo de ellos. Entonces, ¿cuál fue la labor en ese enfrentamiento? Crear escuelas. Y los escudos de sus logias los van a aplicar en las escuelas, en los institutos. Un ejemplo de ellos, el Instituto Científico y Literario de Toluca, la Universidad Autónoma del Estado de México, su escudo es masónico. Paz y Concordia lo tenía en 1824. Y en el castillo de Chapultepec están 2 estandartes, también de Paz y Concordia y un estandarte del rito nacional mexicano. Los estandartes del York son más serios, son de caballería. Y la diferencia es que el escocés es más aguerrido, el yorquino es más piadoso, pero es más democrático, porque tienen el libre pensamiento. Y la Constitución del 57 va a abolir ese decreto del 5 de octubre de 1828 que prohibía pertenecer a una logia o a una sociedad secreta. Era motivo de cárcel. De fusil, ¿no? Pues algunos sí. No les dice que fueran también hermanos, ¿no? No, pues increíble, maestro. Pues no sé cuánto tiempo nos quede ahí en la producción. Bueno, todavía tenemos tiempo para algunas pequeñas preguntas. Maestro, entonces, bueno, después de ver tanta sangre derramada, ¿qué se podría hacer para que entre las propias logias entre los propios hermanos se regule más eso de andarse enfrentando? O bueno, en el aspecto histórico, ¿qué se llegaba a hacer? Se dio el rito nacional mexicano. Las otras logias fueron abatiendo columnas y trabajaron muy esporádicamente. Y trabajaron escondidos, así como si fueran guerrilleros. El rito nacional mexicano no. El rito nacional mexicano tuvo un proyecto y el ideólogo fue José María Luis Mora, uno de sus ideólogos, porque hay otro. Entonces van a dar las leyes, las reformas de 1833 y van a luchar
porque muchos de sus diputados y presidentes logren esas leyes. Alguien que hizo por la fuerza que tenía el poder sobre los ciudadanos fue Otero, el padre del derecho de amparo en 1840, y fue masón, pero él no perteneció al rito nacional mexicano. No sabemos si por estar en Yucatán era yorquino o por sus formas de escribir, que son más sus tendencias, pero tampoco lo podemos demostrar porque no tenemos ningún documento que nos diga. Por su firma sí tiene los 3 puntos, pero por su espíritu, por su formación del derecho de amparo, el yorquino es muy piadoso, el escocés es más de armas tomar. Me decía un hermano de Nueva York que le quedó fascinado el movimiento de los Panchitos, que era un grupo de Tacubaya, unas pandillas, y entonces me decía, dice, ustedes los escoceses son como los Panchitos de Tacubaya, dice, y los yorquinos, no, dice, son como los niñitos de rojo con blanco que cantan en la Basílica de Guadalupe. Entonces, ¿cómo nos comparaban, no? Y es un viejito historiador fantástico que es hermano masón, ¿no? Pero es la visión para que vean cómo nos tienen, o sea, los escoceses más arrebatados. Bueno, pues tú no conociste al director anterior de Radio Liberal, pero más o menos así era, ¿verdad? Pues gracias por sus bondades, y esperamos que la gente nos siga soportando y aguantando, ¿no? Y entonces, humilde y modestamente, pues vamos a tratar de contribuir con un granito de arena. Claro que sí. Recuerden, amigos, que pueden enviarnos sus preguntas para el próximo programa, igual temas que quisieran saber ustedes si tienen la curiosidad, porque de verdad después de tantos programas, pues nos consta que aquí el maestro Avilés, pues sí se la sabe pues si no todas, pues muchas, ¿no? Entonces, de verdad, maestro, muchas gracias. No, y si no traemos acordeón, no se preocupen. Claro que... Ahí están los archivos, ahí está la fuente de todo, ¿no? Sí, porque aquí comentábamos fuera del aire de que efectivamente este tipo de datos pues no se encuentran en cualquier lado, ¿no? Y menos resumidos, habría que ir a los archivos, ¿no? Sí, son fuentes directas. Ajá, entonces, pues sí, es de verdad algo muy valioso el que exista una persona como el maestro Avilés, de que pues nos comparta todos estos conocimientos pues, de una forma más a la mano para todos nosotros, ¿no? Maestro, muchas gracias. ¿Algo más que desea agregar? Gracias. Salud para todos. Gracias, amigos. Se despide ustedes Norman Patrón. Recuerden que estamos aquí en Radio Liberal y pues también en YouTube. Muchas gracias en la producción de nuestro amigo Rogelio Vega y pues saludos a todos los integrantes de Radio Liberal y pues muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima.